Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que usted esté, sea bienvenido a este tiempo de pausa refrescante. Le saluda su amigo Edgardo Lacera. Quiero comenzar con una frase de Benjamin Franklin. ¿Amas la vida? Pregunta Benjamin Franklin. Si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Frase para analizar y que tiene que ver con el tema de este tiempo de reflexión en pausa refrescante, el cual quiero compartir con usted. En el año 2018, en junio 2018, hace 2 años y algo, me encontraba yo a las 6 de la mañana en el aeropuerto de Houston, Texas. Venía en vuelo de tránsito Bogotá, Houston, para llegar a Calgary, donde es la ciudad donde resido. 6 de la mañana me bajo yo del avión de Bogotá, contento de estar en Houston, acercándome ya a mi casa. Y de pronto me doy cuenta que no tengo mi documento de residencia para entrar a Canadá. Tremenda sorpresa la que me llevo. En medio de una ciudad que no conocía, no sabía a quién llamar, comencé a buscar entre mis contactos y encontré allí al presidente del John Maxwell Team en español. Lo llamé, él gentilmente me colaboró mucho. Estuve en Houston por espacio de 10 días en la casa de una gran amiga, de unos grandes amigos, de una familia amiga que me acogió en su casa y que me atendió a cuerpo de rey. Pero previo a eso, tuve tiempos de desesperación en el aeropuerto de Houston. Llamé al consulado para no perder mi vuelo a Canadá. Inevitable, lo perdí. Tomé la decisión de tomar un taxi para irme al consulado sin darme cuenta de las distancias tan grandes que existen en Houston, pensando que estaba en una ciudad pequeña. Tomé un taxi, me subo al taxi para ir al consulado y cuando reacciono y sé que es en dólares americanos que tengo que pagar la carrera y que además de ello la distancia era muy grande, comienzo a ver cómo va corriendo el taxímetro. Quería detener el taxímetro, quería evitar que corriera porque veía que mi dinero se sumaba rápidamente a la velocidad del taxímetro, pero no podía detenerlo. De la misma manera no podemos detener el tiempo corre. Decir que vamos a administrar el tiempo es lo que los expertos llaman un oxímoron. Un oxímoron es una figura retórica en la que aparece una contradicción. Se usan dos palabras que se contradicen entre sí, pero que forman entre las dos una expresión nueva, un significado. Administrar el tiempo es imposible, el tiempo sigue corriendo, así como yo no podía administrar ni detener el taxímetro que iba corriendo, aunque el carro se detuviese en las luces rojas. De ninguna manera tampoco se puede detener el tiempo sigue corriendo. No es posible administrar el tiempo, no es posible controlarlo. Cada uno de nosotros tiene 24 horas, cada uno dispone de la gracia de 24 horas al día para vivir el tiempo, para aprovechar el tiempo. ¿Cuál es la solución ante esta eventualidad del tiempo? ¿Qué podemos hacer con respecto al tiempo? Porque no podemos administrar el tiempo. Pues la salida es administrarnos a nosotros mismos. Mire, la mayoría de las personas reconoce que el tiempo es finito, pero también la mayoría de las personas, y creo que usted coincide conmigo en esto, no comprende el valor del tiempo. El tiempo no se recupera, el tiempo corre. Y a propósito del tiempo, esta semana estuve meditando al respecto y el apóstol Pablo habla del asunto. Preso en la cárcel de Roma, amarrado a un centurión romano, el apóstol Pablo hace una reflexión y escribe una carta a la iglesia de Éfeso, previniéndola de administrar con valentía y con sabiduría el tiempo, o la vida, no el tiempo. Él les dice, exactamente, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Es la reflexión del día de hoy en pausa refrescante. La carta que Pablo escribió
Como dije, fue escrita desde la cárcel y fue escrita cuando estaba preso en Roma a la iglesia de Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, lo que es la actual Turquía. Bien, allí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana. Se encontraba allí en Éfeso. El templo, en ese templo se le rendía culto a Diana, que era la diosa de la fertilidad. Pablo tiene razones y es muy aplicable a este tiempo para decirle a los efesios que estén alerta, así como Dios demanda de nosotros, nos advierte que estemos alerta, aprovechando bien el tiempo, ya que había la tendencia, había la facilidad de dejarse desviar por 3 cosas importantes, las cuales resalta Pablo allí en su carta a los Efesios. Las atracciones de la ciudad era una de las cosas que podía distraerlos del propósito de Dios. La idolatría y la inmoralidad sexual, ya que la adoración a Diana estaba ligada a la prostitución. Diana era una imagen que tenía en su pecho muchos senos, algo así como 7, 8 senos. En torno a ella se realizaban ritos, en torno a ellos se realizaban todo tipo de depravaciones sexuales y la gente era atraída a eso. El templo de Diana era una atracción turística impresionante. La ciudad era conocida también como la Feria de la Vanidad de Asia, ya que había mucha distracción, había mucho entretenimiento como actualmente. Actualmente, y lo conversaba con mi hijo la noche anterior, es muy fácil revisar en TikTok, revisar en Instagram, revisar en Telegram, revisar Facebook, revisar cada una de las redes sociales que desde la buena mañana están dándonos sonidos de alerta para que nosotros revisemos, nos enteremos, participemos y estemos atentos. Pero ¿qué tal que nosotros sigamos el consejo en esta pausa refrescante de la reflexión a la cual nos llama Pablo? Que miremos bien qué hacer con el tiempo. Miremos qué hacemos con el tiempo que tenemos disponible, ya que el tiempo no se devuelve. Podemos darnos cuenta muy fácil que la gente se dejaba llevar fácilmente por toda clase de supersticiones allí en Éfeso. Placeres, ocupaciones sin sentido, perdiendo el tiempo ocupándolo en cosas triviales. Por eso Pablo insiste en que miren bien con diligencia cómo andan. Es el mismo llamado que nos hace Dios a nosotros hoy. Miremos bien con diligencia cómo andamos, como sabios, no como necios, que seamos realmente sabios. Porque la actividad no es necesariamente un logro. Estar ocupado no es necesariamente estar haciendo lo que nosotros debemos hacer. Entonces, la palabra dice en ese pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, hay 3 cosas importantes que destaca la palabra. En el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, analiza tu estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida actualmente? ¿Estás andando como sabio o estás andando como necio? Versículo 15. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo pienso que no hay ninguna diferencia entre las frases que dijo Pablo entonces y cómo aplicaría para este tiempo. A pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de cuando fue escrita la carta a los Efesios, creo, y usted coincidirá conmigo, en que aplica para este tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estamos viviendo días difíciles. Gente con buena actitud produce días con buena actitud. Gente con mala actitud produce días de mala actitud. Entonces, ¿de quién estamos rodeados? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Es decir, el versículo 16 sugiere, saca el mejor provecho del día que estás viviendo. Saca el mejor provecho del presente. Y en el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, prioriza lo que es importante. Creo que todos conocemos, y ya lo hemos dicho antes, la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Diferentes religiones
rezan el Padre Nuestro, Jesús nos mostró como un orden de temas con el cual dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Voluntad de Dios. ¿Conoces tú la voluntad de Dios para ti? ¿Te encargas, te ocupas en el día de descubrir la voluntad de Dios para tu vida y en tu entorno? ¿Piensas que la voluntad de Dios va a ser algo que Dios te va a decir en voz alta, como cuando uno ve las películas de la historia sagrada? La voluntad de Dios está escrita en su palabra. La voluntad de Dios para ti, la voluntad de Dios para su pueblo, la voluntad de Dios para sus hijos está implícita en su palabra. Adopta un método de estudio bíblico que te permita conocer la voluntad de Dios para que vivas de acuerdo a su voluntad. Quiero despedirme con una frase de Carl Sandburg que dice: el tiempo es la moneda más valiosa de tu vida. Tú y solo tú determinarás cómo usar esa moneda. Ten cuidado de evitar que otros la gasten por ti. Le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir, le doy gracias a Dios por todo aquello que nos permite conocer a través de su palabra. Oro para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, te cause a ti el deseo de descubrirla por el Espíritu Dios sobre en ti y quieras descubrir la buena voluntad de Dios para ti sin ningún temor. Dios conoce realmente tu vida, Dios te diseñó, Dios te hizo y Dios quiere que el tiempo que tengas en esta tierra sea bien aprovechado por ti. Entendiendo que no puedes administrar el tiempo, que administres tu vida de buena forma y seas productivo en ella. Nos vemos en la próxima pausa refrescante.